Ya hemos visto algunos. Ya vimos primero entrar en la guerra espiritual por emoción. Segundo, entrar en guerra contra los brujos hechiceros, no estando en fuego. Hay que estar en fuego. No puedes entrar en esa guerra. Esa guerra es específica y tienes que entrar en fuego. No puedes entrar apagado. Hacer guerra espiritual con puertas abiertas. Ya vimos eso y estamos desarrollando el cuarto punto. Hacer guerra espiritual sin preparación. Y tomamos Efesios capítulo 6:10. Voy a leerles. Y la clase pasada vimos 2 puntos para hacerles una introducción. Dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Por tanto, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir. La palabra de Dios dice, resistir al diablo y huirá de vosotros. Resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firme. La resistencia viene de la preparación que tenga el soldado. Hay que tener una preparación. No se puede ir a la guerra sin usted física, psicológicamente y aún espiritual estar preparado para ello. Porque en la guerra hay pérdidas de vida. En la guerra hay peligros. En la guerra hay exposición. Ahí es donde se ve quién es quién. Y la armadura de Dios es una preparación que está basada en el soldado romano, que era en aquel entonces los soldados más letales que habían, porque habían desarrollado estrategias militares y habían mejorado sus armas en contra de sus enemigos. Tenían armas un poco más actualizadas que los demás y por eso se convirtieron en un gran imperio. No porque no, habían guerreros que estaban dispuestos a morir con su piedra o su palo, lo que fuera, pero ellos trabajaban todos en conjunto. Y cada una de estas herramientas que dice que debe estar vestido el guerrero, no es una acción del momento, sino que es una práctica diaria. Eso hay que tenerlo claro, porque hay gente que cuando van a ir a algún sitio, me pongo la armadura. No funciona así. No es una cuestión que lo veas como un vestido, sino como una capacitación. Es una capacidad en ti. No es un vestido, te cambiaste la ropa, te la pusiste y te fuiste. No, tienes que vivirlo. Por eso dice fortaleceos. Esta palabra fortaleceos tiene que ver con poder absorber lo de Cristo, poder estar lleno de Él. Entonces, aprendimos que es fácil decirlo y nos quedamos con esa expresión. Vas a ir allá, ponte la armadura. Y había gente que le ponía la armadura a todo. Le pongo la armadura a mi casa, le pongo la... No funciona así, no funciona así. Porque dice fortaleceos. Usted se va a fortalecer en el Señor. Isaías, en el capítulo 26, versículo 3, dice que cómo nos fortalecemos. La palabra de Dios
nos habla y nos da un consejo. Y quiero leérselos porque es importante que nosotros entendamos una de las formas de cómo fortalecerse en el Señor. Dice, tú pues guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera porque en ti ha confiado. Confía en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Es una confianza que usted tiene en Cristo primero, donde sus pensamientos, sus emociones, toda su voluntad, como dijo Pablo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. ¿Qué fue lo que vimos la vez pasada? Aquí dice Efesios, por tanto, ahí estamos. Tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, en el día de la guerra, en los vientos contrarios. Y habiendo acabado todo, porque todo tiene un final, la prueba, el desierto, proceso a toda la vida. Habiendo acabado todo, está firme. Está pues firme, ceñido vuestros lomos con la verdad, vestidos con la coraza de justicia. La semana pasada hablamos que cuando usted se va a ceñir es porque va a hacer un esfuerzo extra. ¿Ya? Cuando la persona trabaja en alguna ferretería y le toca que lidiar con cemento, lo más adecuado es que se ponga un cinturón para darse protección, que no se le reviente la columna, que no tenga fracturas. Eso es una protección. La verdad es tan fuerte que necesita que usted se ciña, porque cuando usted habla la verdad, va a haber gente que le gusta la mentira, como en el caso de Cristo, allá en Juan capítulo 8, ustedes se dan cuenta. Jesús dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Y les dijo el Señor, mi palabra no haya cabida en vosotros. Si fueras de Abraham, me amarías, pero ahora queréis matarme. La palabra de Dios también el Señor les habló en Juan 17:14. Les di mi palabra, era la verdad, y el mundo los aborrece. Cuando usted habla verdad, usted va a tener que esforzarse porque van a haber gente que le gusta la mentira y no van a gustar de usted. Entonces, ese esfuerzo toca pagarlo porque es parte de tu capacitación. Te esfuerzas por la verdad. Y ustedes saben que la verdad, hablando una de esas, Esteban, por ejemplo, que les habló verdad y por ello lo mataron. Nosotros tenemos que saber que la verdad expone, que la verdad hay que saberla decir, porque la verdad hay gente que no está dispuesto a escucharte, y aún de tu propia familia. Pero entonces te vas a quedar callado. Tienes que aprender a decirla. Entonces es un esfuerzo extra. Y ese esfuerzo extra tiene que ver cómo voy a decir la verdad. Pero tengo que decirla. Porque a veces nosotros por hablar verdad terminamos dañando personas. Pero la verdad no es negociable. No es negociable. Solo pedirle a Dios cómo es que la vamos a decir. Pero hay que decirla. ¿Ya? Porque la verdad es la que trae la luz. ¿Por qué se pierde la luz del juicio? De juzgar las cosas correctamente, porque no se está hablando verdad en algunos aspectos. Por lo menos en Colombia la justicia se ha debilitado demasiado, porque no se toman principios de verdad, sino que se acomoda a la circunstancia de la gente equivocada y se pierde la luz, se pierde el juicio y no hay justicia. Y la justicia es la que revela el reino. Sin justicia no hay reino. Pero Jesús dijo, busquen la justicia y busquen el reino. Es importante que entendamos eso, pero es la verdad la que manifiesta la luz.
Si no hay verdad, no hay luz. Por eso la Biblia dice en el Salmo 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. La palabra de Dios es la verdad. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Entonces, una de las cosas que te va a mantener sin que te contamines es que tú hables verdad. No hables hipocresía con nadie. No quieres siempre quedar bien con todo el mundo. Habla verdad, porque hay gente que te trae un chisme. Tú tienes que pararlo, esto es así. Eso te libera, eso te mantiene a ti encendido. Parte de lo que se ha perdido la liberación en el pueblo cristiano es porque no se está hablando verdad, sino que hay una situación que es motivaciones en los altares. Y mientras se predique motivación, nadie va a ser confrontado. Los demonios no van a ser confrontados. Entonces, la gente que está mal, el pastor se siente mal porque la gente se le va y es mejor hablarles bonito. Pero la gente sigue con sus problemas. Y eso es grave. ¿Por qué? Porque el mismo Cristo confrontó a los discípulos y los que le seguían y dijeron, bueno, esta palabra es muy dura. No vamos a poder, la gente se fue para atrás. Ya, y el Señor les dijo, bueno, ustedes también me quieren dejar. Y Pedro dijo, no, Señor, porque solo tú tienes palabra de vida eterna. No diremos qué pasará de nosotros y nos vamos de tu lado. Entonces es muy importante que ustedes sepan que van a ser aborrecidos. Y en donde cabe todo el mundo es porque no hay verdad. Porque todo el mundo no puede caber. Porque hay gente que les gusta la mentira. Porque tienen su simiente, no han nacido de nuevo. Entonces, porque fueron, usted no se sienta mal. Usted siga predicando. Pues imagínense cómo terminó Pablo solo, Juan el Bautista sin cabeza. Y hablaron la verdad. Y fueron grandes hombres que portaron esa palabra. Parte de lo que te va a cuidar la unción, toda la herramienta que Dios te ha puesto, es que hables verdad siempre. Lo segundo de esto, la segunda herramienta es la justicia. ¿Ya? El sábado pasado también hablamos de este punto. La justicia. Dice, es vestidos con la coraza de justicia, ¿verdad? Dice, está pues firme, ceñido vuestros lomos con la verdad, vestidos con la coraza de justicia. En este tema, yo quiero que usted entienda que la injusticia más grande, la más grande que hay en el universo es adorar la creación antes que al creador. Entonces, cuando hablamos de justicia, es simplemente darle a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. ¿Y qué es lo de Dios? Es precisamente que nosotros somos de Dios. Y según Efesios 1:3 dice que Él ya nos bendijo con toda bendición espiritual. Y el versículo 6 dice para que seamos alabanza. Lo que significa es que parte de tu preparación es que tú aprendas a adorar a Dios. La coraza de justicia viene es cuando tú aprendes a adorar a Dios. Porque si tú eres justo con Dios, todo lo que siembres, eso segarás. Dios hará que muchos sean justos contigo. Esa coraza de justicia. O en otras palabras, vas a recoger lo que siembras. Si adoras a Dios, aún Dios capacitará personas que hablen por ti. No permito que hables con esa persona, porque esa persona es correcta. Ya, porque usted adora a Dios. La coraza de justicia tiene que ver con hacer lo que es correcto. Con hacer lo que es correcto, lo que es justo. Practicar siempre eso.
que no nos exageremos aún en la reprensión. Antes, el peladito allá se defendió, pero venía la mamá y le daba 3, 5 golpes más, pero no investigó, no vio por qué dijo eso o por qué lo hizo, sino que simplemente porque hay que castigarlo, otros 3 golpes. No, la justicia tiene que ver con que uno tiene que ser equitativo. Es importante tener el juicio correcto. Ahora dice tercero, ese es lo que vamos a desarrollar hoy. Tercero, calzado los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Hebreos 12:14 dice, busca la santidad, la paz y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. El Evangelio de la paz tiene que ver con ese calzado romano, que estaba siempre dispuesto y firme para pasar por todos los sitios que habían espino, había de todo, pero que iba a resistir, ¿sí? Era un cuero bueno que iba a resistir que pudiera pasar el obstáculo y seguir. El Evangelio de la paz tiene que ver también que nosotros, segunda de Corintios 5:17, vamos a leerlo, porque la palabra de Dios dice que nosotros somos embajadores. Segunda carta a los Corintios, en el capítulo 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Es importante que entendamos que todos nosotros fuimos llamados a evangelizar. El evangelismo es dice, sobre todo Tomás, dice, el apresto del Evangelio de la paz. Y esta parte es muy importante porque nosotros de esta manera nos mantenemos activos en el mensaje. Cuando usted predica, usted tiene la oportunidad de ser capacitado, activado todos los dones, toda la capacidad. Porque Cristo no ungió a los discípulos para que se quedaran ahí, sino que cuando les dio autoridad, les dijo, vaya. Entonces esa autoridad se activa cuando vas. Si no vas, se queda quieta. Por hoy el apresto es estar despierto, es estar atento. El apresto del Evangelio de la paz. Disposición representa esa palabra. Entonces es muy importante que usted sepa que hay unos dones que hasta que usted no está evangelizando al perdido no se van a activar. Eso es parte de tu armadura, de tu capacitación. ¿Ya? Una persona, por eso es que mucha gente que se quedan encerrados solamente dando clases, van a perdonar, se le va perdiendo todo eso, porque no se está poniendo tinieblas, pues está predicando entre los cristianos, y en medio de los cristianos ya no hay chuki, aunque hayan enfermedades. Pero hay demonios que te va a exigir esto, y necesitas exponerte para que eso se active en ti. Entonces, cuando usted deja de llevar la palabra, usted está dejando, mejor dicho, usted está dejando adormecer lo que Dios ha puesto. No es que se va, pero queda adormecido.
Hay que despertarlo. Por eso el evangelismo debe ser constante en la vida del cristiano y debe estar dispuesto. Leamos algunos pasajes. Por ejemplo, la palabra de Dios dice en Romanos 1:16, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. En Mateo 10:5, donde el Señor, y en Marcos 16:15, dice, vamos a leer Marcos para que entendamos ese punto. ¿Ya? Eso es parte de tu capacitación. Si activa unos dones poderosísimos de rompimiento cuando estás en la función de la predicación. Dice Marcos 16, versículo 15, y les dijo, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. O sea, llevas en ti que la gente debe tomar una decisión. No se puede excusar porque si les predican ya no hay excusa. Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosas mortíferas no les hará daño. Pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Eso es parte de lo que se activa. Eso está en nosotros, pero se activa cuando en realidad lo necesitamos. No, aunque está ahí, vuelvo y lo repito, se activa cuando lo necesitamos. Y lo necesita cuando estás en evangelismo. ¿Ya? ¿Quieres mantener despierto eso? Calzado del evangelio de la paz, que era como apoderarte, que era como conquistar el terreno. Dios te activa todos esos dones para que oyes serpientes y escorpiones y todo poder de las tinieblas. Es cuando llevas la palabra. Tienes que llevarla. Y no solamente enfocarnos a llevarla a la iglesia, sino llevarla, que vayan por los caminos, por las plazas, vayan a las casas. Entonces, en Marco, él dio unas instrucciones, que es importante, en Mateo 18:5, él dio unas instrucciones, y claro, hay unas instrucciones específicas para ellos, por lo que era en ese momento el evangelio llevado directamente a los descendientes de Abraham, pero ahora toma un Mateo 10:5, comisión de los 12. A estos a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, por caminos de gentiles no vayáis, ni en ciudades de samaritanos no entréis. Porque nosotros todos sabemos que él había venido a predicarle a los descendientes de Abraham. Ahora para todo el mundo. Sino y ante las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo predicar, diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Saná enfermos, limpiar leprosos, resucitar muertos, echar fuera demonios. De gracia recibiste, da de gracia. Ahí viene un punto. Cuando la persona va a predicar, está enviado por Dios, no por los hombres. Entonces no puede poner en su corazón ningún precio, porque el Señor va a decir abajo, porque el obrero es digno de su salario. Entonces, cuando usted ya pone precio, usted puede exponerse a algo. Cuando usted no recibe prebenda o precio, de usted no le pueden quitar lo que usted no permite. Pero cuando alguien compra de ti lo que portas, eso se queda con la persona. A ver, lo voy a explicar.
¿Por qué se recibe? Por creer, y los demonios creen. Así que cuando una persona dice, esto es lo que vale mi evento, esto es lo que yo cobro, todos los que van a ir por haber pagado tienen derecho de recibir. ¿Eso qué significa? Que lo que usted va a dar, lo que usted porta, eso lo puede recibir una persona inadecuada porque ya pagó por eso. Ese es el peligro que hay en eso. Y Jesucristo dejó aquí una instrucción. ¿Y qué es lo que pasa con eso? Que eso te resta poder. Por eso Eliseo no le recibió nada más. Usted ve que en la Biblia hay varios ejemplos de eso. Y la gente que tenía conciencia de recibir lo que portaba el profeta, le tenía que dar un dote. No te presentarás delante del profeta con las manos vacías. Lo que quiere decir es que voy a sacar del profeta lo que él porta. Y ahí no era solo información a veces era un don, era un don de lo que portaba el profeta. Entonces, cuando usted no sabe con quién se va a encontrar, por eso es que Cristo les dice, hagan esto, ¿no? Yo les voy a proveer, yo les voy a dar esto. Dice, no os proveáis de oro, ni de plata, ni de cobre, ni de cinto. O sea, en vuestro cinto. Entonces, es muy importante que aquí el Señor le está diciendo, déjenmelo todo a mí. Ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su salario. Quiere decir que cada vez que vas a evangelismo, Dios tiene una provisión. Dios tiene una provisión. Mas en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos quién en ella sea digno y posad allí hasta que salgáis. Es importante saber si esa persona también se lo merece, porque los profetas caminaron de esa manera. Dijeron, bueno, este no se merece nada de eso, porque este no quiere arrepentirse, no quiere dar su brazo a torcer, vámonos para otro lugar. Y dice, y al entrar en la casa, saludad. Y si la casa fuere digna, vuestra paz, que es el apresto del evangelio, vendrá sobre ella. Mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá. Ahí está hablando del apresto del evangelio de la paz. Entonces, ya el evangelio debe ser expuesto a todo el mundo, pero hay gente que lo van a recibir, otros no. Y esos que no, usted no puede estar peleando con eso. Déjelo. Cada uno ya es responsable. ¿Ya? La Biblia sí dice fuerza a las entradas, ese debe ser lo tuyo. Debe ser tu casa, esforzarlos a entrar, busca las estrategias. Y ganarlos, no hay una sola manera, y no es solo tirar la palabra, es dar testimonio, el ejemplo, que ellos vean a través del amor, del servicio. Mucha gente se va a convertir por eso, porque te están viendo a ti, tu cambio, tu testimonio, ya, tu servicio. Todo eso atrae tu familia. ¿Ya? Y al que no, de los desconocidos no. Pero entonces la verdad hay que decirla, porque si no, no funciona la luz. Y la luz es que destruye las tinieblas. En este punto, todo cristiano debe tener claro eso. Cuarto, él dice
La cuarta cosa que debe tener, versículo 16, el escudo de la fe. La fe dentro de la guerra es como un tanque de guerra, vale a la redundancia. Es un escudo, porque en esta guerra va a haber exposiciones. El enemigo no se va a quedar quieto, pero la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Jesús, cuando ellos estaban entrando en el mar, les reprendió su incredulidad porque no habían confiado en él. Le reprendió fue la incredulidad. ¿Ya? Le dije, Señor, ¿no te da cuidado que perecemos? Levántate. En otras palabras, Jesús sí se levantó y reprendió las olas, pero le reprendió la incredulidad, la falta de confianza. Y la fe es algo que tiene que ser probado. Si tienes fe, Dios te va a probar lo que tienes, porque es que la fe debe ser probada. Es una exposición. ¿Cómo se vio que Abraham tenía fe en el tiempo? Y dice que cuando su cuerpo ya estaba débil, no desmayó, sino que creyó a la promesa. Por tanto, se le llamó el Padre la fe, pero eso no fue de la noche a la mañana. Él permaneció creyendo. La palabra de Dios dice que si él hubiera estado pensando el donde salió, había regresado de nuevo, porque él anduvo como extranjero en la tierra, no mirando alguna ciudad, porque ni cogió para alguna ciudad para acomodarse, sino que andaba de un lado para otro, ¿sí? Porque estaba viendo la celestial. Nuestra fe debe estar siempre puestos los ojos en Jesús, porque si nos ponemos nosotros a mirar lo de esta tierra, hermano, vamos a quedar sin esa protección. Quiero leerles en cuanto a esto, hay versículos de la fe. Por ejemplo, tenemos Hebreos 11, 1 al 6, y tenemos Hebreos de lo que les acabo de decir de Abraham, Hebreos 10, 38 al 39. Vivieron cosas difíciles, pero me gusta lo que dice Pablo en 2 Corintios, capítulo 4, desde el versículo 16. Por tanto, no desmayes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando. El interior, no obstante, se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Así él define la fe. La define en esa forma práctica, porque la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Capítulo 5 va a decir por qué hay que mantener esa condición. Porque sabemos que si esta morada terrestre, este tabernáculo se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Por tanto, también gemimos deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Hay algo que te debe cubrir y es la fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Así que usted debe estar revestido de fe. No lo entiendo, no sé, pero debe seguir creyendo, porque no somos de los que retrocedemos, sino de los que permanecemos hasta alcanzar la promesa. Es importante que usted se revista de fe, porque va a haber un momento que usted lo que va a ver
son cosas contrarias a lo que espera. Y para eso necesita la fe. ¿Ya? En la incertidumbre, en la demora aparentemente, pero uno entiende que la mujer cananea, el Señor no es que estaba demorando, estaba esperando que su fe creciera. Y como cuando el pan está en el horno o está en el cuarto de crecimiento, le ponen un calor para que pueda crecer hasta la dimensión que lo quiere el panadero. Y luego lo mete al horno para salir ya bajo su proceso. Y a veces uno no espera ni el crecimiento, porque el fuego no le gusta el calor, pero Dios ese crecimiento es necesario, porque cuando entre al fuego y no tiene el crecimiento, se queda enano, se queda muy pequeño y no va a valer el precio que espera el panadero. Es importante nosotros entender eso. Así es Dios. Somos como ese pan que Dios que forma, que lo pasa por la prensa, que lo pasa por el molino, que lo pasa por la mojadora, que le mete todos los químicos que necesita para que después tenga olor rico, para que después sea deseado, ¿ya? Para que después sea exhibido en las mejores mesas. Eso se necesita, hermano. Es importante que nosotros entendamos eso. Y todo eso tiene que ver con la fe. Porque sin la fe no se puede hacer nada. La fe por eso es como un tanque. Es un tanque de guerra que te metes en medio de la balacera, pero tú sabes que estás protegido. Es importante. Miren que esta figura de tanque hasta ahora se usa. Ya donde hay misiles que yo no creo que lo pueda soportar ningún tanque. Pero en realidad la fe soporta todo. Espiritualmente hablando. Si usted no tiene fe, es más, el día que usted no pudo orar bien, ¿qué es lo que tiene que hacer? Creer que Dios está ahí. Porque si ese día se cae, entonces usted va a pensar que solo es por su esfuerzo. Y hay una fe que viene de Dios. Aunque hay una fe que viene por el proceso y viene por la instrucción. La instrucción, porque la palabra de Dios dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra. Pero hay una fe que viene de Dios. Este día no te preparaste, pero yo te voy a proveer, porque tú eres mi hijo, ¿ya? Y eso es lo que tenemos que tener, nuestros pensamientos en Dios. La quinta cosa que dice es el yelmo de la salvación. Y esto es muy importante. El yelmo de la salvación. Es evidente que dice Romanos 8:1, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y eso es lo que busca el diablo, que por cualquier cosita te desapruebe y te condene. Y usted no es perfecto. Usted no es perfecto. ¿Ya? El mismo Samuel en su intento, yo lo digo a los que tienen dones proféticos. Un día dijiste una profecía, pero no salió, pero no, eso no te desaprueba. Tienes que seguirte preparando para que seas más efectivo. Tienes que seguirte entrenando. Y esto de la salvación es muy importante, porque eso te da una posición en Dios. Entre todos los seres humanos, tú sabes que naciste de nuevo y que Cristo está en tu vida y que ahora por su bondad, por el poder de su sangre, eres salvo. Y debes mantener tus pensamientos así como lo mantenía Pablo, sin quitar de que en este término de la salvación, como lo dice el escritor hebreo, ocupémonos de ella. Es un ejercicio que te mantiene bajo el fruto de lo que ya tú eres en esencia. Y no
y no la práctica sola para aparentar que lo eres. Si no está la esencia, no pasa nada. Porque Jesús dijo, ¿qué fue lo que dijo? Por su fruto los conoceréis. El que es salvo no se esfuerza porque ya fue salvo, sino que la misma salvación y la esencia de lo que tiene va a manifestar lo que es. Entonces, nosotros tenemos que, dice aquí, ¿qué es lo que dice? El yelmo. ¿Qué era el yelmo? El casco. Cúbrete con eso, tu mente, porque el diablo te va a mandar ¿por dónde? Por los pensamientos. Estás perdido, estás peor que antes. Usted viene conmigo para abajo. Y usted tiene que decir, no, ya Cristo murió por mí. Y tú mismo debes aprender a juzgar en Cristo que tú eres un ser humano y que te equivocas. Si no, el diablo va a usar eso porque él es el acusador y él va a usar eso para estarte condenando por tu culpa, por tu bendita culpa. Y te va a estar juzgando y te va a estar juzgando y te va a estar juzgando. Pero tú debes saber que él ya te redimió. La palabra de Dios dice en Romanos, me gusta lo que dice Romanos 8:32. Dice, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo, el que murió, mas aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada, como está escrito. Por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Esta es la actitud que debe tomar un salvado. Dice, por causa de ti, por lo que ya hiciste por mí, dice, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Muerte es lo que debo darle al viejo hombre para que todo esto que dice Cristo no se ponga en peligro, porque Dios no le ha quitado la voluntad al hombre. El Señor dijo que los salvos son los que permanecen. Eso, Él es la vid y nosotros somos pámpanos. Si permanecemos, no nos secamos. La vida de Dios permanece. Y si se cuida la cabeza, se va a cuidar todos los pensamientos. Y el hombre es de acuerdo a lo que piensa. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo. Y aquí hay algo muy importante en este versículo, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, todo lo celestial, hermoso, ni principados, todo lo horrible que vas a vivir aún en tus sueños. Porque en este punto es como vives cosas que no están a veces claras en tus sueños. Porque yo estoy seguro que todos ustedes no siempre están soñando con ángeles. Sueñan con cosas horribles. Sueñan con peligros. Y esto lo produce esta otra cosa. Porque mientras estemos en esta carne, hermanos, están santificando, pero glorificados no estamos. Y eso es lo que usted debe hacer diferencia. Glorificados no estamos. Mientras estemos parte de esta carne, ¿qué fue maldecida? La tierra. Y usted hace parte de ella.
Así que hay unos demonios terrestres, marinos, en el ambiente. Usted puede estar muy santificado, pero desde cómo se acuesta, qué es lo que está haciendo, usted va a estar expuesto a esos sueños. Y son sueños que van a tratar de sacarte todos los pensamientos santos, ¿ya? Que te van a exponer, ¿ya? Porque ¿cómo va a soñar usted? Que está preso, que está muerto, que lo robaron, que venía, que te dieron un cuchillo, que te dieron... ¿Y de dónde sale toda esa película? Toda esa revoltura. ¿De dónde sale todo eso? ¿Ah? Si esa no es la vida, y cuando tú amaneces, estoy vivo, soy yo, soy yo otra vez, ¿ya? Porque eso está todavía ahí. Lo estamos santificando, pero la carne, hermano, tiene un decreto. Primera de Corintios 12:54. La carne y la sangre no heredarán el reino de los cielos. Y la carne y la sangre pertenecen a la tierra. Y mientras tengamos sangre y carne en esta tierra, usted todavía va a ser expuesto a cosas que no quiere. Porque eso no es del cielo, eso es de la tierra. Así que por mucho que usted esfuerce, usted va a tener que estar con sus sueñitos raros. No se altere, hermano, no se altere. Solamente diga lo que dijo Pablo, por lo cual estoy seguro. El que comenzó la buena obra, la va a perfeccionar, pero eso es cuando sea glorificado. Pero todavía no está glorificado, hermano. Te están santificando. Ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Porque Él nos amó primero y nos amó cuando estábamos peor que ahora. Por eso Pablo dice, si antes que estábamos desaprobados por el pecado, nos dio gracia, ahora mucho más estando en la gracia. Léase Romanos 5, 6, 7 y ahí usted va a ver cómo es que Pablo empieza a hablar de esa seguridad. En el 7 dice algo y hasta lo divide en el 7. Vamos a leer el 7. El 7 habla de eso. El pecado que mora en mí. Vale, leerles un poquito. Desde el versículo 11. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley, a la ley, a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte, por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, esto hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que yo ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. ¿Qué es lo que dice Pablo? No mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Esto hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo,
sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros que me llevan cautivo a la ley del pecado de mí. Ajá, me huele un pecado, un pedazo. Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo, con mi mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Mientras usted tiene esta carnecita, usted va a estar luchando todavía. Así que yo le puedo asegurar que todos sus sueños no son angelicales. Hoy lo puedo asegurar. Todos no son angelicales. Todos no son divinos. ¿Ya? Porque hay un momento que la mente de Dios toma su lugar, pero hay un momento que la carne y las emociones lo toman. Y eso es lo que nosotros tenemos que sujetar, porque los designios de la carne son enemistad contra Dios. Desde allí es que tenemos que saber qué es lo que pensamos. Por eso Pablo dice, pensá en todo lo bueno. Así esa persona piense mal de ti, tú piensas lo bueno de él. ¿Por qué? Porque tú misma te estás protegiendo. Porque cuando tú piensas mal, el mal va a venir. Un abismo llama a otro abismo, pero no lo llama diferente, llama al abismo de lo mismo. Un profeta quiere andar con un profeta, un drogadito va a andar con un drogadito, un delincuente va a andar con otro delincuente, pues un cristiano debe andar con otro cristiano. Entonces, si usted piensa mal de una persona, usted se está exponiendo al mal, porque le está viendo, dándole ocasión a la carne. Y la carne sí lo va a hacer dormir mal. Ay, hermano, eso no vale. En paz me acostaré y así mismo dormiré. Usted va a ser zarandeado. La verdad es esa, que usted va a ser zarandeado en la noche. Usted va a recomponer de mañanita. Sí, y cuando se lave, se bañe, Señor, me vuelvo a bautizar de nuevo. Sí, porque hay una ley todavía en ti. Ya. Por eso es que, hermanos, los mismos grandes hombres de Dios han fallado, porque no se hacen conscientes que todavía están en esta tierra y que no tienen alas. Entonces, el Señor lo que dijo fue que seamos humildes para recomponernos, para que Él todos los días nos pueda capacitar. Así que el yelmo es la salvación. Tu salvación no está en juego, pero tú estás aquí en esta tierra. Por eso el Señor dijo, pongan los ojos en mí, hagan tesoros en el cielo. Es muy importante eso. Es parte de tu capacitación. Porque, hermano, cuando usted hace algo y empieza con la culpabilidad, usted puede quedar enlazado con los pensamientos. ¿Yo por qué hice esto? ¿Será que estoy salvo? ¿Será que yo nací de nuevo? ¿Será que me pasó esto? Y él viene ese será y va creciendo en la duda. Ahí sí estás en peligro. ¿Por qué? Porque sin fe Dios no puede hacer nada. Nada. Yo creo que una de las cosas que lleva a la blasfemia es eso, la falta de fe. Porque la Biblia dice en Romanos 10:9 que con el corazón se cree para justicia, pero la boca confiesa lo que está en el corazón. Y con la boca confiesa para salvación. Así que cuando hay fe se habla bien. Cuando no hay fe se habla derrota. Y el Espíritu Santo no puede hacer nada porque es que la palabra es un libro que se está escribiendo
y es un manual de que tú mismo vas a vivir. Son decretos, son semillas y vas a recoger esos frutos. 6. La espada del Espíritu es la palabra de Dios. Vamos a tomar Hebreos 4:12 y Mateo 4:4 es cuando el enemigo viene a tentar a Jesús. El Señor podía haber dicho, yo soy el Hijo de Dios. Podía haber argumentado, pero él no hizo eso. Él respondió. Vamos a leer Mateo 4:4 primero. Y respondiendo, Dios y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esta fue la palabra que le respondió a Jesús cuando Satanás lo tentó. Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y él dijo, escrito está. Él no dijo, yo sí soy hijo de Dios, no. Él tomó la palabra. Y ahí es importante, porque la palabra de Dios es más fuerte que un martillo que quebranta la piedra. Él tomó la palabra, él no argumentó. Y es lo que tenemos que hacer nosotros, responder con palabra. Y aquí dice, el yelmo, la espada. Quiere decir que la palabra de Dios es una espada. Y en Hebreos 4, versículo 12, dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios es la que va a hacer separación entre la duda y la fe, o la incredulidad. Ella va a separar esos pensamientos. Es como, es bonita esta parte de la espada, porque la palabra de Dios, al principio vimos la verdad, pero aquí es la palabra de Dios. También dice Colosenses 3:16, que abunde, que no se escasa, que abunde en nosotros. Ahora, veámoslo así. Supongamos que hay un soldado, ¿verdad? Hay un soldado. Y ese soldado está, o un policía que esté sin su herramienta de dotación, su pistola, su fusil, y lo ven en esa condición, ya es vulnerable. Ya es vulnerable, puede tener el casco, puede tener la ropa, los zapatos, pero si no tiene la herramienta, ya es vulnerable. Y es por eso que todo cristiano debe tener la palabra de Dios. No abierta en el Salmo 91, en el corazón. Porque ahí es donde dice el Señor que la palabra no se escasa, sino que abunda en vosotros. Y eso no puede ser sin lectura. No puede ser sin lectura. Hay que leer la palabra de Dios. A veces uno sabe 3 versículos y deja de leer la Biblia. Error. Siga leyendo. Porque es que la palabra de Dios, cada vez que la lees, te trae cosas que no las habías visto. Porque ella es viva. Entonces, que abunde.
nosotros vemos, hay un programa de un curita, no me acuerdo cómo se llama, y ahí buscan gente indócil para él poder seguir dando esos, eso, el curatorio. Entonces busqué esa gente indocto en la Biblia y un día se encontró con un bautista, que uno sabe que el bautista no anda emocionado, él lee Biblia. Le dio una leñera que lo tuvieron que defender los que estaban ahí, haciéndole burla, diciéndole grosería, pero el muchacho lo dejó callado, no pudo defenderse, porque hay que prepararse. Entonces uno tiene gente que se paran delante de un testigo y no saben qué decirle. Estamos mal, porque no le estamos enseñando doctrina a la gente. Los estamos solamente es dándole un culto y está bien la reunión. No vamos a hablar del culto, pero que la gente debe entrenarse en doctrina, debe entregarse en doctrina y hay que exponerse a la doctrina, porque hermano, a ese cura usted no le va a decir argumento, porque él te toma la misma Biblia como Satanás, pero la tuerce, ¿ya? Tuerce los versículos para que se acomoda para decir que la iglesia católica es la única iglesia. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Yo me pregunto como pastor, ¿hemos enseñado a la gente con doctrina? No, a la gente le falta doctrina. La gente conoce de Biblia y de fe, pero a la gente le falta doctrina. ¿Usted sabe por qué los testigos de Jehová se mantienen testigos de Jehová? Por la doctrina que tienen. ¿Usted sabe por qué un pentecostal es difícil que se salga de ahí? Por su doctrina que tiene. ¿Y por qué el cristiano se vuelve de todo menos cristiano? Porque no tiene doctrina. La verdad es eso. Y dice Pablo que la palabra abunde, que dice que tu aprovechamiento en la escritura sea manifiesto delante de los demás. Le dijo, aprovecha, lee, prepárate. Hoy día nos queremos preparar oyendo videos en las redes. Eso está. Yo no digo que está mal, pero todo eso hay que revisarlo. Porque hay gente que dice un poco de cosas locas por coger fama. Y usted no puede estar en eso, hermano. Hay cosas que te apagan el espíritu y aparentemente están buenas. Usted que aparentemente no dijo Satanás algo bueno. Él citó la palabra, en todo citó la palabra, pero no era adecuado, porque eso no entraba en la vivencia para Cristo, hacerlo de esa manera. Él tenía, de acuerdo a su posición, que poner a Satanás en su lugar. Entonces, es muy importante eso. Y por último, orando en todo tiempo en el Espíritu. Versículo 18. Orando en el Espíritu. En este punto quiero decir algo. Orando en todo tiempo, con toda perseverancia en el Espíritu. 7 cosas importantes. Y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Cuando tienes una buena lista, vas a tener un tiempo más de oración. Acuérdate de mí, ora ahí, me metes ahí. ¿Ya? Y eso fue lo que dijo Pablo. Y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sean dadas palabras para dar a conocer con de nuevo el ministerio del Evangelio. Misterio del Evangelio. Es importante que en esta oración tengamos claro que es orar en el Espíritu. Porque nos enseñan que orar en el Espíritu es hablar en lengua. Eso puede ser una manifestación.
No es inadecuado decir, pero cuando hablamos de las lenguas, hay lenguas que son producidas por la llenura. Hay lenguas que son producidas por señales. Hay lenguas que son producidas por la práctica y la mente. O sea que están aprendidas. Y por eso la gente dice, bueno, ahora todo el mundo habla en lengua, pero si esa persona no tiene llenura, no tiene un don de género de lengua, ¿qué es lo que va a hacer? A practicar lo que tiene en la mente. Y va a hablar en una lengua que él no tiene el control porque no sabe lo que está diciendo y posiblemente esté hasta maldiciendo. Entonces eso es muy delicado. Orar en el espíritu. Y si tengo que hablar en lengua debe ser por una llenura. ¿Ya? Debe ser por un don. Y tercero, orar en el espíritu. El Señor dijo, ¿cómo se ora en el espíritu? Si alguno me va a adorar en el espíritu, hágalo con su mente, con su fuerza, con su alma, con su corazón. Eso es orar y alabar en el espíritu. Cuando todo el ser integrado está ahí. Cuando tiene convicción que Dios lo está escuchando. Cuando tiene certeza que no está solo. Cuando tiene certeza de que se acercó a Dios. En otras palabras, el Señor dijo en Hebreos 11:6 que el que se acerca a Dios crea que le hay y es galardonador. Cuando usted sabe que Él está ahí, usted tiene que tomar una actitud porque usted está con el Rey de Reyes. Y esa actitud es estar presente. Pero cuando usted lo hace ahí como medio adormecido, eso no es hora del Espíritu. Usted váyase, báñese, pégese 2 cachetadas, despiértese. Hay mucha gente que va y primero se toma un tinto para despertar y póngase a orar, es verdad. Pero lo hacemos en rutina. Aquí estoy como alivianado, adormecido, metido ahí. De ahí salen más cansados. De ahí salen más con problemas. Porque en realidad no lo hiciste en el espíritu. Tú lo hiciste por práctica. Lo hiciste porque ya tú tienes una costumbre. ¿Y a cuánto nos ha pasado? A mí me ha pasado, no tengo que negarlo. He vivido eso. Pero estoy consciente que cuando eso me pasa, yo digo, Señor, no, yo no puedo estar así. Hay que sacudirse. Voy a entrar de nuevo. No lo logré en la mañana. Tengo que lograrlo. Porque usted es un ser humano. Posiblemente le pasó ese sueño que yo digo. Y usted no amaneció muy bien. Pues hay que buscarlo de tal manera que puedas lograr ese nivel, que todo tu ser se haga presente y toda tu mente. Y no te confíes que orar en el Espíritu solo es hablar en lengua. No te confíes, porque hablar en lengua viene de muchas maneras. Hay mucha gente, todos podemos hablar en lengua, sí, como señal, y esta señal seguirá, pondrá las manos, todos podemos sanar, sí, pero una cosa es, eso es llenura, y en la llenura hablarán unas pocas lenguas ya, pues la llenura se baja, tienes que volver otra vez a subirla para volver a hablar otras pocas lenguas, ¿ya? Y en unas 2, 3 palabras puedes decir un montón de cosas, porque en el reino es así. Pero el que tiene el don de género de lengua, ¿sí? Es un don que está instalado en él.
Y no se puede confiar en la práctica que porque tiene el don. Ahora, si usted tiene el don cuando hablas en lengua, el mismo don puede activarte el fuego. El mismo don. Porque lo estás poniendo en práctica. El mismo don te activa un fuego. El don. Pero si no tienes don, tienes que buscar la llenura. Pero no tienes don ni llenura y lo aprendiste, está en la mente, no hagas eso. No hagas eso porque estás perdiendo tiempo, no está pasando nada. Más bien hazte consciente de buscar a Dios de verdad. Y tienes que andar por la humillación, entra por la humillación. Entonces, todos podemos hablar en lengua. Sí, según la palabra de Dios, en la gran comisión, todos podemos hablar en lengua. Eso se llama llenura. Te llena, te metes en unos ayunitos, llena. El Señor te toma en unas lenguas. Lectura constante de palabra y habla unas lenguas. Pero como no tienes el don y la llenura no es constante, apenas baja la llenura ya no hablas más. Eso no significa que estás mal. Significa que la debes volver a buscar. Pero el don sí te está al lado en ti. Aprovechalo. Ese te va a ayudar. Habla en lengua hasta que se activa algo. Pero hay otros que no pueden hacer eso porque no tienen nada de eso instalado en ellos. Es mejor que se queden quietos. Hable normal y hable de verdad con Dios. Entonces, orar en el Espíritu es muy importante. Lo segundo de orar en el Espíritu es correcto, es orar la palabra. Orar la palabra. Apocalipsis capítulo 4 dice que apenas oyó la voz que le dijo, subió acá, entró en el Espíritu. La palabra que viene de la boca de Dios te mete en el Espíritu. Hay una palabra que te gusta, algo que Dios te dio, una promesa. Hay algo que te active el Espíritu. Por eso es muy adecuado, hermano, para la mayoría de nuestras oraciones, digo para la mayoría porque no siempre es así, que usted tome una lectura que le active, que haya sido promesa, que se haya hecho vida en usted antes de orar, porque eso le va a activar el espíritu. ¿Ya? La palabra misma va a activarte. Entonces lees una palabra y sería bueno no leer la voz baja, que no es mental, que la declare para que todo eso lo empiece a venir sobre ti. ¿Ya? A venir sobre ti, a una proclamación de esa palabra. Cuando tú la haces, esa misma palabra te mete. Ya vas a orar en el Espíritu, porque la palabra te metió. ¿Ya? Esa es una manera efectiva. Decía un hombre, uno de los profetas más fuertes que ha habido en este tiempo, de Yeshua, que él nunca oraba sin antes leer una palabra. Y lo que encontramos es eso. Aquí está Apocalipsis 4. Voy a leerles un poquitico. Apocalipsis 4:1. Dice, después de esto miré, y aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo, sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de esto. Y al instante yo estaba en el Espíritu. ¿Qué fue lo que oyó primero? La voz. Y al instante estaba yo en el Espíritu. Y aquí un trono establecido en el cielo y en el trono uno sentado. Entonces la palabra de Dios te mete. No tienes una promesa, coge, lee, come salmo, come. Y cuando ves,
te sientes, ya estás activado, empieza a orar. Empieza a orar porque ya se te activó toda la maquinaria, arrancó. Pero usted va a empezar a orar ahí. No, así no. Eso usted lo hace por cumplir. Pero eso no te lleva a otro nivel. O sea, no te lleva a la vida diaria. O sea, es como, tú sabes que hay alimentos que hay alimentos, ¿verdad? Pero hay cosas que tú te las comes ahí porque para que la barriga tenga algo. Y a veces pasa así con el cristiano. Señor, sí, vas a hartar, se va a hartar aquí de esto y ya. Pero eso no te está llevando a otro nivel. Porque no es lo que deberían de comer, sino para que la barriga tenga algo. Sí, se entretenga. Por lo menos hay equivocaciones, como la comida que comemos a veces nos pasa, porque tuvimos equivocaciones. Nosotros creíamos que comerse una buena ensalada ¿cómo se llama esa? De lechuga, ese era un buen alimento. Y eso no tiene nada, no tiene ni agua. Hoy comí bien, hoy comí bien, hoy comí bien. Pero ahí no hay nutrientes, no hay nada. Ya, porque eso, hermano, como lo hacen hoy, eso no trae nada que alimente y soporte el cuerpo. Ya, eso era antes, porque antes la ponían en la tierra, ahora la ponen en una botella y le echan unos químicos y ahí sale la lechuga. Antes estaba en la tierra y tomaba los nutrientes de la tierra, pero ahora ya no la siembran en la tierra. Quítense esa idea. Nada, no le da sol, no trae nada. Y usted pensando, ay, voy a hacer una lechuguita, esta me va a activar. No te va a activar nada. Eso no tiene nada. Ya, eso no tiene nada. Y a veces así están oraciones de lechuga, hermano. Eso no hay nada. Son demasiadas sanas. Como dice John, esa sopa sí era limpia. ¿Limpia qué? No tenía yuca, no tenía papa, no tenía carne, nada. Lavada totalmente. Así hay. Así hay oraciones, lavaditas hay. Asiada, esa es la palabra, asiada. Demasiado asiada. No traen nada. Eso es, hermano, que nosotros tenemos que ponerle cuidado a eso. En el tiempo que yo estudié en la Asamblea de Dios, nos decían, si tú no hablas en lengua, no fuiste llamado. Tú no eres ministro, porque tienes que hablar en lengua. Porque para ellos la señal era hablar en lengua, de que tú estabas prendido en el espíritu. Pero no de todo es verdad. No de todo es verdad. Para Dios sanar la persona necesita hablar en lengua. Necesita que tú estés lleno de su presencia, de su palabra. Entonces todavía en guerra espiritual yo soy uno de que todavía digo, habla en lengua, pero yo tengo que saber a quién le voy a decir eso. Porque le estoy diciendo a los que están en carne, ¿cómo es eso, hermano? Todos hablen en lengua. Cada uno hablará lo que pueda, porque la gente lo se inventa. ¿Ustedes no creen que hay gente que ha aprendido lengua? Bastante. La tienen en su ahí, la tienen para decir. Siempre dicen lo mismo, pero la dicen. Eso. Amados, vamos a ir terminando. Parte de ese ejercicio es lo que nos mantiene con la armadura puesta. No es una cuestión, ve y me la pongo. O no sé, yo desde hace muchos años he pensado que es así. Porque yo aquí no veo nada de que es en el momento, sino que es una práctica de tu vida. Tú tienes la armadura cuando practiques todo eso. Todo el tiempo.
y se ponía el yelmo, se ponía el escudo, se ponía, digo, este hombre se va a disfrazar aquí. Y ese era el tema. Entonces, y yo tampoco, no, nunca lo vi así. Digo, no, esto tiene que ser por dentro, más Sí. que por fuera. Claro, porque es fortaleceos. Ya. Entonces, no te fortalece el agua. Ponte la manita el que vaya a participar. Sí, tiene que salir porque sale. Tiene que salir, si no, no. Voy a decir la diferencia. Entonces es muy importante, hermanos, que esta práctica la aprenda el cristiano. Y quitémonos esa idea de que orar en el Espíritu siempre es hablar en lengua, ¿no? Porque ya lo explicamos. Ya. Entonces, a cantar, tendríamos que cantar todos en lengua, porque él dijo, el que me va a adorar, hágalo en espíritu. ¿Cómo tendríamos que cantar aquí? En lengua. Ya. Y de ahí he visto que hay gente se pone en el púlpito 1 hora cantando en lengua. ¿Y eso a quién está ayudando? Eso es un desorden, hermano. Eso es una falta de capacitación. Eso es una ignorancia. Porque si es verdad, usted puede cantar en lengua, pero en su casa, en su cuarto. No, eso sí es bienvenido, porque ese es un idioma. Es bienvenido, después que lo interpretemos, después. Eso está bien. Yo a veces voy a la célula de Maribel y allá hablamos normal y ella les habla en guayú. Eso es válido. Todos no, eso es normal. La mayoría de las lenguas son idiomas y hay que tener claro que eso es. Solo que son idiomas de otro lado. Ya. Y las lenguas, la mayoría son idiomas. Pero hay lenguas espirituales y hay que entenderlas. Bueno, Padre, te damos gracias por este tiempo, Señor, por esta enseñanza, este compartir. Ayúdanos a adoctrinarnos en estas cosas y que podamos avanzar, Señor, y que cada día en estos temas sea tu Espíritu que nos guíe, que seas tú, Señor. Y si en alguna cosa, Padre, hemos afectado nuestra armadura, hemos sido debilitados, han habido, Señor, algunos rompimientos contrarios hacia nosotros, hemos afectado el vestido, hemos afectado, Señor, nuestra capacidad de guerra. Dios mío, y si en alguna cosa tu palabra dice que tú llevaste a Ezequiel a un valle que estaba lleno de huesos secos, pero ese era un ejército, pero habían generales, y porque ellos decían, perdimos la esperanza y del todo estamos muertos. Si hablamos palabras, Señor, que dañaron nuestra capacidad, que dañaron, Señor, nuestro desarrollo, hoy te pedimos, Dios, que por tu Espíritu nos saque de ese lugar, que por tu Espíritu nos ayude a ser otra vez afirmado, que a ser, Padre Celestial, que podamos renovar nuestro ropaje, Señor, como se renovó la vida del sacerdote, Señor Josué. Dios mío, que tú le pusiste ropas nuevas, Señor amado. En este sacerdocio necesitamos ropas nuevas, Padre, porque en la guerra hay desgaste. Hay desgaste. Y se ha desgastado muchas veces la fuerza. Se han desgastado dones, pero renuévanos. Se han desgastado, Señor amado, aún la fe. Renueva nuestra fe. Se ha desgastado el hecho de que predicamos y a veces no vemos los resultados, a veces la gran comisión, el evangelio del apresto, del evangelio de la paz, se ha desgastado en nosotros, Señor, pero actívalos de nuevo. Queremos llevar tu palabra a todos los rincones, Señor, por la radio,
por los parlantes, en todo, en la ranchería, en los lugares, porque eso nos mantiene activos, la autoridad nos mantiene activos, aquellos dones, Señor, para sanar los enfermos, libertar a los cautivos, Señor amado, que eso se vuelva a activar en nosotros. Le hemos vuelto pasivos, un ejército, Dios mío, que no está expuesto, que no se ha ido, no ha estado en la guerra, que no, aleluya, no puede decir que va de gloria en gloria, porque cada guerra trae una gloria, cada guerra trae un botín, cada guerra trae un territorio conquistado. No podemos decir que vamos de gloria en gloria si no salimos a la gran comisión, si no llevamos el evangelio, si no, Señor, hayamos esforzado a alguien a entrar, que nazca de nuevo. Dios mío, ayúdanos, ayúdanos. Quita la pasividad de nosotros. ¿Cuántos están dispuestos a dar su vida en el Medio Oriente, aún en los musulmanes, en esas, Señor, sectas radicales? Y hay gente que predica, Señor, exponiendo su vida, porque han entendido que tú muriste y que no quiere que la gente perezca, que irse al infierno es muy feo, es lo peor que le puede pasar a un alma, lo peor que le puede pasar a una persona. Dios mío, que nos hagamos conscientes que nos llamaste a predicar, a llevar tu palabra.